salía lleno de sangre por todas partes, oliendo a muerte. Pasarla de noche era muy peligroso, incluso creo que era de las fronteras más peligrosas que teníamos pautado pasar. Ya no alcanzaba la plata, ni teniendo 3, 4, 5, 6, 7 clientes. Que tengan mucho cuidado con estafas, estafadores y trata de personas. Complicado primero para explicarle a la familia por qué se hacía. Eso siempre es lo más difícil. Casi que me matan unos malandros. La decisión de emigrar conlleva riesgos, episodios de angustia, incertidumbre y mucha expectativa. Aún así, millones de personas la toman sin dar vuelta atrás. Pero, ¿por qué un ciudadano decide dejar su país y tomar estos trances? ¿Cuáles son realmente los motivos que llevan a migrar a un joven profesional? Una historia para contar por Vanessa Santana. El protagonista de este viaje nos contará las razones por las que decidió dejar Venezuela y pasar más de 9 días recorriendo 5 países en busca de un futuro mejor. En esta historia para contar conoceremos a Francisco Pérez o Francisco Pérez Alviares, dependiendo de cuál sea el caso. Francisco Pérez Alviares sería, el periodista, el investigador, el apasionado. Francisco Pérez, este es mi hermano, mi pana, mi amigo. Francisco es de los Andes venezolanos, un comunicador social tachirense que hace 4 años salió de Venezuela. La historia de Francisco es de resistencia, de lucha contra lo adverso, de parar en los momentos indicados, pero nunca rendirse ante los peores escenarios. A nivel personal, el peor momento. Ciertas etapas donde tú te ves en el fondo de todo, donde tú dices, mira, yo nunca hubiese caído en esto, o sea, como que, ¿qué estoy haciendo aquí? Y es que Fran hizo lo que cualquier hijo de una familia promedio en Venezuela haría: estudiar y prepararse profesionalmente para salir al campo laboral y con el fruto de su trabajo cumplir sus sueños: casa propia, carro, disfrutar su juventud. Pero millones de hogares en el país caribeño no sabían lo que ocurriría con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia en 1999, cuando Francisco tenía apenas 8 años. Una infancia muy feliz, típica de un niño que no tenía mucho, pero que no le faltaba nada tampoco, y una familia muy amorosa, muy sencilla, trabajadores, y a partir de ahí, un poco de música, un poco de todo, que eso era como lo que llenaba algunos espacios dentro del tiempo, en el colegio, en el bachillerato. En el año 2007, el régimen chavista cerró el medio de comunicación nacional Radio Caracas Televisión, dejando sin trabajo a cientos de personas. Al año siguiente, Francisco empezó a estudiar comunicación social en la Universidad de los Andes, con la misma esperanza de muchos jóvenes, quienes mientras se preparaban profesionalmente, esperaban en alguna elección que la democracia triunfara sobre el totalitarismo. Estudiar comunicación social fue un accidente, básicamente. Eso no fue que se escogió o se tenía premeditado, eso no pasó. Yo había ido a la academia militar, pero no me había gustado, y no había pasado algunos exámenes tampoco. Mis papás me dicen, usted no se va a quedar haciendo nada en la casa. Busque cuál es la primera carrera que hay en la universidad que tenga prueba pronto y presente. En principio, pues me veía, escribiendo en un periódico, una cosa así, que en parte, en algún momento lo hice. Ya después no se pudo por las razones evidentes de lo que pasa en el país. Y no solo descubrió su pasión por el periodismo, puso en marcha un proyecto conocido como La Venezuela Inmortal, un sitio web enfocado en el análisis de temas relacionados a la historia política. A decir verdad, también le interesaba saber el origen, el por qué Hugo Chávez había llegado a la presidencia. Uno empieza a preocuparse por el país desde que tiene, conciencia política. Y cuando tiene conciencia política es cuando empieza a darse cuenta de ciertas realidades y ciertas cosas que pasan. La violencia, el hambre, el problema económico, el problema social, porque uno viene de una clase media baja, por decirlo así,
y se empiezan a sentir las cosas en la casa, uno empieza a ver la realidad de mucha gente, pero no la tiene tan cerca. Y es así como un joven veinteañero, recién graduado de comunicación social, empieza su vida profesional, migrando de su ciudad natal a la capital venezolana. Una ciudad que dista bastante de la cordial y tranquila San Cristóbal, una experiencia que le dejaría grandes lecciones de vida a Francisco. El impacto que tiene la cultura del venezolano central con la cultura del andino, del tachirense, de la persona de San Cristóbal, también es un impacto que a algunos les pega más que a otros. A mí, pues, particularmente me dio un poco de choque algunas cosas, pero uno poco a poco se va acostumbrando a convivir con eso, porque evidentemente uno no puede hacer otra cosa mientras esté trabajando en otro lugar. Vivió por primera vez la censura periodística durante su estadía en Caracas en el año 2014, mientras se desarrollaron una cadena de protestas que iniciaron en el estado Táchira para el, en ese entonces recién instalado, gobierno de Nicolás Maduro. Y en ese momento pasó la transición de la venta del medio a unos dueños que no se sabían, pero que empezó a bajar una línea política a los periodistas que hizo renunciar a la mitad del grupo, a la mitad del cuerpo investigativo del periódico. Llegan unos dueños nuevos, que nadie sabe quién es, pero según hay relación con el gobierno, y eso se evidencia en la nueva línea y el formato que le imponen al medio de comunicación. Y bueno, ahí uno empieza también a tomar contacto con una realidad más complicada aún, que ya cada día está más cercana. Hay cosas que no puedes decir, hay que tener mucho cuidado, ya empiezas a ver compañeros de trabajo que empiezan a ir presos, ya empiezas a ver fotógrafos que no llegan con la cámara, ya empiezas a conocer incluso abogados que te dicen, mira, cualquier cosa pasa, me llamas, porque mira, la cosa está muy difícil, está muy peligrosa. Entonces, bueno, eso fue, digamos, el trabajo en medios. A lo profesional se sumaba la inflación en Venezuela, que para el año 2016 crecía de forma exponencial cada día, hasta que asfixió la economía de todos los venezolanos, incluyendo la de Francisco. Duré trabajando un año y unos mesecitos trabajando independiente con unas fundaciones y algunas cosas que me llegaron freelance. Después de eso, pues al ver que ya no alcanzaba la plata, ni teniendo 3, 4, 5, 6, 7 clientes, ya no alcanzaba la plata, tomo la decisión de decir, bueno, yo estoy pagando alquiler aquí en Caracas, estos mismos clientes los puedo tener yo en San Cristóbal, y bueno, yo en San Cristóbal no pago alquiler, no pago más allá de la comida y las cosas que vaya a colaborar en la casa, y tomé la decisión de irme para San Cristóbal. Y algo no menos importante, para esos años, Caracas estaba catalogada como una de las ciudades más peligrosas del mundo. También pasó un episodio personal complicado donde casi que me matan unos malandros. Yo llego al sitio donde tomo mi transporte público y bueno, me salen 2 niños, porque eran niños, 2 muchachos. Yo no soy un tipo muy alto, pero estos muchachos eran más altos que yo. Y me intentan apuñalar y bueno, tuve que irme a los golpes con los muchachos para que no pasara eso, porque yo no tenía nada que me robaran. Yo lo que tenía era un ticket del metro y un teléfono que tenía la pantalla partida. Me pegan en la cara con lo que parece ser hasta este momento una cabilla y me rompen todos los huesos del lado izquierdo de la cara. Y con los huesos rotos me voy corriendo a buscar a dónde refugiarme. Me encuentro unos policías que me intentan extorsionar. Y sí, o sea, el tema de inseguridad fue una de las cosas también que me hizo irme primero a San Cristóbal y después del país. Y así es como luego de vivir la corrupción, los hechos de violencia, una economía en caída libre, la falta de servicios básicos y de libertades para trabajar, un joven de 26 años decide emigrar y pasar a ser uno de los más de 5 millones de venezolanos que han salido del país y que organizaciones como ACNUR reconocen como refugiados. Fue un proceso muy fácil, pero muy complicado. Complicado primero para explicarle a la familia por qué se hacía. Eso siempre es lo más difícil. Los que están en contra de eso, en primer lugar, eran mis papás, totalmente en contra, y que no, que aquí todavía se pueden hacer cosas. Yo le decía, pero ¿qué voy a hacer?
Y el punto fácil es que uno, de alguna manera, y creo que esto le pasa al 90% de los migrantes, idealiza los sitios a donde va a ir. Pero como si ya planificar una migración sin fecha de retorno no sea tarea fácil, la inflación avanzaba hacia la hiperinflación. Y es así como la economía venezolana le da otro golpe a Francisco antes de salir de Venezuela. El caso es que yo tenía que salir del país con aproximadamente unos $3.500, unos $3.000, por ahí un poco más. Y en ese momento pasó un episodio en Venezuela, que eso tiene que estar en los libros de historia de la economía, algún día. En una semana, un dólar que se mantuvo durante prácticamente un año en 1.000 bolívares, en menos de un mes se triplicó, que fue la primera vez del golpe de la hiperinflación en Venezuela. Entonces yo tuve la mala suerte de que vendí mis cosas para irme, con el plan de que compraba un vuelo y llegaba a Argentina con el suficiente dinero para mantenerme el tiempo que fuera necesario hasta que consiguiera trabajo. Al cambio me daban los números. Cuando vendo el carro, a los, no sé, 15 días, estalla el bolívar con el dólar. El caso es que terminé comprando como $700. Ya no me alcanzaba ni para el vuelo, ni me alcanzaba para absolutamente nada. Tenía que dibujármela como fuera. Bueno, ya vendí todo lo que tenía, vendí unas cosas, ya veremos. En ese momento, ante la poca oferta de vuelos a precios exorbitantes, los venezolanos que dejaban su país se organizaban en grupos a través de Facebook o WhatsApp y contactaban servicios de autobuses que los trasladaban desde la frontera con Colombia hasta cualquier país de Sudamérica. De alguna manera, saberse acompañados por compatriotas que nunca habían visto en sus vidas los hacía sentir menos solos y más seguros para el viaje que les esperaba. No era tan común en ese momento, pero existía gente que lo estaba haciendo. Entonces empezamos a investigar, empezó a revisar, investigar los costos, investigar los sitios donde uno podía llegar, qué tan peligroso era un sitio. Eso fue un proceso de unos 2 meses más o menos, investigar todo. Si era bueno no viajar solo, entonces uno con estas personas que en teoría uno conocía nada más por el Facebook y por el WhatsApp, empieza a entablar una especie de amistad para el viaje. Ya tenemos pautado un bus que salía desde Cúcuta. ¿Cuántas personas? Mira, en ese grupo de WhatsApp, no sé, habría como 15 o 20 personas. La otra gente que se montó en ese bus, que sería un bus como de unas 40 personas, era gente que ya había pautado por otro lado, ¿no? Y sí, ahí inicia el trayecto loco de 9 días hasta llegar a Buenos Aires. 9 largos días le esperaban recorrer a Francisco para llegar hacia su destino final en el sur del continente. Pero no nos olvidemos del equipaje. ¿Qué llevaba Francisco en su maleta? ¿Qué llevaba para un viaje de más de 7.000 kilómetros? Mira, llevaba una maleta de unos 30, o sea, con una capacidad de 30 kilos, pero esa maleta tendría que tener fácilmente unos 35 kilos, fácilmente, porque saliendo de Cúcuta se le partieron las ruedas. Llevaba un bolso, de esos bolsos de gimnasio, grande, lo llevaba con una portátil, mis papeles, ahí iba también el título, ahí iba también un poco de comida, porque todo el viaje duré comiendo los 9 días pan con chigüí y con diablito, entonces en esa maleta iba todo eso. La ropa iba en la maleta grande, iba una guitarra, sí, básicamente ropa, los libros, y unas harina pan, que en ese momento conseguir harina pan fuera de Venezuela era difícil. Y las harina pan casi me las quitan en Perú, la aduana peruana. Entonces eso fue otra lucha. La harina pan es la marca de harina de maíz precocida que por excelencia se usa en Venezuela para hacer las arepas. Y que junto con el cheese whiz, que es un queso untable, y el diablito, un jamón enlatado, son productos que han formado parte de la canasta básica alimenticia del venezolano por décadas, debido a su costo accesible, y en este viaje se sumaba la practicidad a la hora de preparar la comida. Esta despedida del Caribe no podía ser de otra manera, sino con música, bochinche y nostalgia familiar. Todas características propias de los caribeños. Como todas las despedidas de todos los migrantes, fue una despedida dificilísima. Eso era tipo de película, pero más así, imagínate una película triste con merengue.
¿Por qué? Porque bueno, el ambiente de la parada en Cúcuta es un ambiente de vendedores ambulantes, rumba, desorden. Mientras tanto, pues, todo ese poco de gente llore que llore y montándose en los buses y cada quien saliendo en el suyo. Eran muchos buses. Eso fue un tremendo negocio que se armó de la nada, de la noche a la mañana, de un montón de gente saliendo de viaje por tierra. Me acuerdo que yo salía como a las 6 de la tarde, creo que salí. Eso fue el 6 de enero del... Perdón, el 6 de enero del año 17, del 2017. ¿Qué esperar de este viaje? Ni el propio Francisco lo sabía. Pero es ahora, en esta historia, que empieza el relato entre buses, pasos fronterizos, miedo, momentos de alegría y expectativa. Uno no está enteramente consciente de que, bueno, ya, listo, me fui. Uno empieza a caer en cuenta mucho después. En el bus íbamos puros venezolanos, por lo menos hasta que llegamos a Ecuador, creo. Había unos que eran músicos y había un tipo que tenía un cuatro, el otro tenía unas maracas, yo tenía una guitarra, entonces sacamos los instrumentos y empezamos a tocar y empezamos a echar bromas y algunos tenían trago y entonces bueno, el caso es que toda Colombia se cruzó en un solo bus. Y ¿cuántos días cruzando Colombia? Uy, mira, no me acuerdo bien, pero creo que Colombia fueron 2 días creo. Desde las 6 de la tarde de que se salió de Cúcuta hasta, me acuerdo que llegué de madrugada a Ipiales. Ipiales es la frontera con Ecuador. Con Ecuador. Sí. Que ya ¿Hicieron paradas en ese trayecto? Sí, un par de paradas. ¿Qué hacían en esas paradas? No, en las paradas, pues, los que tenían plata comían y los demás se bañaban. Pero era difícil porque estamos hablando de que yo llevaba la plata contada y bañarse en, por ejemplo, nosotros pasamos por el Cauca y esa zona hacía muchísimo calor. Y bueno, ya veníamos con 2 días de la misma ropa y bañarse costaba $1, pero te estoy hablando de que cada dólar cuenta. Entonces no, yo dije, no, vamos a ponernos unos trapitos. Después de eso, bueno, llegar hasta Ipiales, que llegamos de madrugada. Después de Ipiales había que pasar a Tulcán, eso es para pasar de Colombia a Ecuador hay un puente. El autobús los dejaba y pasaban ustedes caminando con sus maletas. Sí. Hasta la aduana de Ecuador, hasta la aduana de Tulcán. ¿Cómo los trataron en ese momento en esa aduana? Bueno, bastante bien. Realmente en ese momento, como no habíamos tantos, más bien nos veían con lástima y como que, ay, pobrecito, ay, qué terrible la situación. Más que todo, en la aduana había mucho camionero. Eran una cantidad de camiones impresionantes, todos de verduras. Y lo miraban a uno así, bueno, hicimos la cola, sellamos, pasamos, ¿cuánto tiempo se va a quedar? No me voy a quedar, voy de paso. Muy bien, sellamos, camine. Y después de eso, pues agarramos un taxi, lo pagamos entre varios, porque también creo que eran $2 o $3 el taxi hasta el terminal de Tulcán. Serían, ¿qué? Unos 15 minutos en carretera. Y, bueno, lo de siempre. Oye, ustedes son venezolanos, ¿qué les pasó? Cuéntenme. Y bueno, empezar a echar un cuento que uno termina echando 10 veces y 20 veces el mismo cuento. Al momento de pasar las fronteras, debían ser rápidos pero cautelosos. El peligro y las condiciones climáticas jugaban un papel fundamental en cada trayecto. Había que tomarlo de una vez porque quedarse, la zona de Tulcán es un poco peligrosa, ya era tarde, estamos hablando que era de madrugada, te estoy diciendo, no sé, serían 2 de la mañana más o menos. Estaba haciendo un frío y yo no tenía ropa de invierno y bueno, me estaba pudriendo de frío. ¿Qué llevabas puesto? Mira, yo llevaba un mono, como de pijama, una cosa así. Estaba llevando unas botas como rústicas y una franelita y un suétercito normal de esos de capucha, porque dicen aquí buzo en Argentina. Pero eso no me quitaba el frío, el frío estaba fuerte y encima que estaba cargando la maleta de 30 kilos sin ruedas, porque se le habían partido las ruedas, las estaba cargando la espalda, más la guitarra, más el otro bolso. Entonces ahí saqué todos los músculos que no había sacado en, no sé, 15 años. Yo creo que yo estaba tan cansado de la primera etapa que yo dormí casi todo Ecuador. Casi todo Ecuador. Ecuador fueron creo que también como 2 días. Pero de Ecuador sí no me acuerdo de nada. Yo sé que se bajaron, se pararon, pero yo estaba como dopado. Yo me acosté, así como me acosté, me desperté en Guayaquil y después me volví a despertar en la otra frontera. ¿En Ecuador tampoco hubo baño? No, tampoco.
No solo no hubo una ducha digna, ni habitación con comida caliente durante estos días, el contacto con la familia fue más que limitado. No hubo contacto. Primero porque yo me fui con el teléfono, imagínate la situación también en la que yo estaba saliendo, que no tenía, el teléfono estaba malísimo, un teléfono que estaba roto. El teléfono no sirvió en ningún momento, yo me comunicaba con mi familia desde los teléfonos de las personas con las que yo iba. Entonces, escribir WhatsApp, escribir cositas, cuando agarrábamos señal, porque en la mayoría de lugares no teníamos señal, habían unos buses que tenían wifi, que tenían para conectar la corriente, para cargar y todo lo demás, pero ese no fue el caso. Yo me fui en los más baratos que pude conseguir, por tanto eso era como montarse en un autobús viejo que no tenía absolutamente nada. Entonces, bueno, la comunicación sí fue muy difícil. Yo me vine comunicando con mi familia como cada 3 días. Ya en la recta final de su viaje, Francisco y sus compañeros de travesía vivieron otro de los problemas a los que se enfrentan los inmigrantes en las fronteras latinoamericanas. Ofertas engañosas de ayuda por parte de grupos que se aprovechan de su vulnerabilidad. La frontera peruana había que pasarla, según el itinerario que nosotros habíamos determinado, había que pasarla de día, porque pasarla de noche era muy peligroso, incluso creo que era de las fronteras más peligrosas que teníamos pautado pasar. No hay hoteles en esa zona, se llega a un terminal que es un terminal no propiamente, no es propiamente un terminal, son puras casillas donde venden boletos y no hay donde esperar ni nada, sino se compran las casillas y cuando no están vendiendo boletos están cerradas las casillas y ahí no hay nadie. Entonces quedarse ahí era bastante peligroso, el norte peruano es bastante peligroso. Eso fue rapidito, ahí sí nos montamos, vámonos. Hay algunos que se quedaron ahí, otros se quedaron en otra parte. Nosotros pasamos por Tumbes y no fuimos directamente a Lima, fuimos directamente a una ciudad que se llama Chiclayo, una ciudad muy linda. Ahí creo que es el único sitio donde pasé. Okay. Ahí se me bajé. Había gente que no quería salir del terminal. Fíjate la confianza que uno va generando con el viaje, que dijimos, bueno, ustedes quédense con las maletas y nosotros vamos a salir a dar una vuelta. Imagínate, gente que tú no conocías, sino que se iba armando la confianza a medida que iba pasando el viaje. Y bueno, comimos y ya, ahí nos montamos esperando que pasara el bus que nos iba a llevar a Lima y de Lima hasta la frontera con Chile. Pasó un episodio interesante en la frontera de Chile y Perú. Nosotros íbamos, dentro del grupo había unas muchachas muy bonitas, pero de esas muchachas como que uno ve que les falta como malicia, como calle, que dicen por ahí, ¿no? En un momento a las muchachas se les presentó una tipa peruana, en el terminal de Tacna, que es la última frontera con Arica, que es Chile, y les pidió sus pasaportes, y ellas muy inocentemente se los entregaron. En el momento en que le entregan los pasaportes, nosotros no nos habíamos percatado de la situación, y nos dimos cuenta que ellas se iban a ir con la funcionaria, en teoría, ¿no? Nosotros nos pareció muy raro, éramos casi todos hombres y fuimos y le preguntamos, mira, ¿qué pasa? ¿Qué sucede aquí? Entonces ella se puso muy nerviosa, las muchachas nos empezaron a explicar, no, bueno, que ella es funcionaria del terminal, que dice que su papá tiene un bus, que nos puede pasar más rápido para Chile, que nos cobra más barato, que no sé qué, tal. Nosotros, bueno, primero que nada, devuélvale los pasaportes a la muchacha porque usted no tiene por qué quitarle los pasaportes. ¿Usted es funcionaria de qué? La tipa se puso, enseguida cambió el semblante, cambió la actitud, cambió todo y se puso muy agresiva. Empezó a amenazarnos que iba a buscar a migración, que iba a buscar no sé qué. Nosotros le dijimos, bueno, nosotros nos damos cuenta que todos los funcionarios del terminal tienen un chaleco. ¿Dónde está su chaleco? ¿Dónde está un carnet que diga que usted trabaja en el terminal? Empezamos a regañar a las muchachas por haberle dado el pasaporte a ellas y la tipa se pone más nerviosa todavía. Empieza a insultarnos, empiezan a decir que los venezolanos somos no sé qué más, empieza a armar un medio escándalo y uno de los muchachos que va con nosotros dice, vamos a llamar a la policía. ¿Dónde está la policía? Al momento ella le tira los pasaportes a las muchachas y se pierde, se desaparece. Ahí es donde vemos unos avisos gigantes que hay dentro del terminal, pero nosotros no los habíamos visto. Que tengan mucho cuidado con estafas, estafadores y trata de personas.
Perú se pasa hasta Chile, Chile, Santiago, pasamos por toda la costa chilena. Todo lo que era Iquique, Antofagasta, toda esa zona hasta llegar a Santiago. En Santiago había que parar, había que esperar todo un día para que saliera el bus desde Santiago hasta Mendoza. Y desde Mendoza tomar otro bus que iba de Mendoza a Córdoba y de Córdoba a Buenos Aires. Y como si esto no fuera poco, en su primer día en Buenos Aires hay cambio de planes y los nuevos retos de Francisco le dan la bienvenida. Llegué el 15 de enero a Buenos Aires a eso de las 11 de la mañana, por ahí, más o menos. ¿Y qué hiciste? ¿Llegaste al terminal? ¿Te esperaba Llegué al terminal, alguien? ¿Sabías a dónde ir? No, me esperaba un amigo que era el que se había ofrecido a recibirme en Buenos Aires. Me busca en el terminal y me dice que bueno, que desafortunadamente quienes me iban a recibir no me podían recibir porque habían tenido un problema, no sé qué, bueno, problemas personales que tuvieron ellos y me quedé solo. Y ahí bueno, me tocó empezar a guapear y a ver qué iba a hacer. ¿Y qué hiciste? Bueno, nada, empecé a buscar una residencia que no me cobrara mucho, un hotel de estos que hay acá en Buenos Aires, que son hostales, son bastante económicos. Y empezar a buscar trabajo. Afortunadamente a los 3 días ya tenía, porque no había tanta demanda de los extranjeros. ¿Con cuántos dólares llegaste a Argentina? Mira, yo llegué a Argentina, me gasté $450 en el viaje y me quedaron como 300, una cosa así, 200 y pico. Entonces, bueno, no era mucho, en ese momento prácticamente no era nada. ¿Y en qué momento pudo darse un buen baño? Mira, eso fue llegando y buscando una regadera. Ya estaba loco por bañarme ya. Yo me iba a meter a la regadera con toda la ropa, pero lo peor es que en el 2017 Chile y Argentina vivieron el peor verano que han pasado en muchos años. Las temperaturas fueron muy altas y yo llegué sin bañarme durante 9 días, por lo menos bañarme de manera regular, con un verano, una temperatura altísima en Buenos Aires. Yo estaba loco por buscar una regadera porque me iba a morir. Yo sentía que me iba a morir. Y nada, fue sensacional. Duré en esa regadera, no sé, 2 horas. No solo se sale del país para lograr objetivos individuales. La ayuda a los familiares que quedan en Venezuela es fundamental. Y esto se traduce en dinero. Así que, como bien le enseñaron, el trabajo digno nunca es deshonra. Yo he tenido más trabajos que la Barbie. Si yo guardara la ropa de cada trabajo que he tenido, yo tendría el guardarropa de Elton John. Serían 2 cuartos completos de uniformes. ¿Qué uniforme has tenido? Mira, estuve en el kiosco, estuve en una carpintería. Yo no sabía absolutamente nada de carpintería, nada. A los 15 días, a punta de golpe, estaba armando sillas y mesas. Venta de comida, vendí comida también al principio, en un momento en que era muy difícil conseguir la harina pan. A mí se me ocurrió la grandiosa idea de vender empanadas venezolanas y no había harina pan. Bueno, eso fue una sufridera también. Después de eso, tocar la guitarra en el subte, porque eso fue un momento en que de verdad no encontraba trabajo por ninguna parte y necesitaba plata. Eso serían 15 días, una cosa tampoco fue mucho. Y en ese momento, en el subte se hacían, si yo ganaba en el kiosco 250 pesos diarios, sáquenlo al cambio de $1.15, en el subte me hacía 350, 400 pesos diarios. Y si uno trabajaba en los trenes, que son los que van para Tigre, para la zona norte de Buenos Aires, se hacía muchísimo más. Lo que pasa es que trabajar en los trenes de Tigre es muy peligroso porque hay una mafia de buhoneros, de trabajadores ambulantes que de verdad, o sea, te amenazan con armas. O sea, hay gente que está armada y gente que generalmente sale de las cárceles, no consigue trabajo y se pone a vender cosas en el subte. Bueno, en ese periodo del subte conseguí trabajo en un restaurante que me quedaba lejísimos de la casa. Eso era prácticamente agarrar 3 colectivos, 3 buses hasta el lugar y trabajaba de bachero. Unas personas excelentes, muy sencillos los dueños del lugar, pero bueno, el trabajo era horroroso. Ahí me hice un pinzamiento en la espalda una vez descargando una camioneta de sacos de papa. Entonces ahí me empezó a fregar la espalda. Gracias a los dioses conseguí un trabajo en una empresa de seguridad por medio de una amistad
Y me fui a trabajar en la empresa de seguridad, y ahí trabajé, creo que es el trabajo más largo que había tenido hasta el momento, no sé, casi un año trabajando. Eran horarios muy feos, eran horarios muy locos, de día, de noche, a veces de día, a veces de noche, cuidando alarmas, viendo cámaras, atendiendo llamadas de gente que te mandaba a todos lados. Exactamente. Después del trabajo de seguridad, un conocido montó una casa de cambio y me dijo, sálgase de ahí y véngase a trabajar conmigo, que yo le pago más de lo que le están pagando allá. Va a estar cerca de su casa y son horarios normales. Empezamos a trabajar ahí, empezó la cosa bien, pero explotó el fenómeno de los cambios en las remesas en Venezuela, y bueno, ya el trabajo empezó a decaer por un tema de exageradamente mucha competencia, mucha oferta, y cada vez era menos la capacidad que se tenía. También muchos fallos en los bancos venezolanos que siempre ponían muy problemática la cosa. Entonces yo dejé de trabajar con el muchacho, descubrí que haciéndolo por mi cuenta podía hacer algo más, pero bueno, como todo, hay cosas que suben y otras que bajan, y esa bajó. Pero han sido sus proyectos personales los que mantienen a Fran a flote. Y es el caso de La Venezuela Inmortal, que sigue siendo su trabajo perenne por pasión, por decisión y porque de alguna manera lo saca de ese día a día frustrante de un expatriado y lo conecta con su pasión con la historia política de Venezuela y del mundo. Porque es muy difícil, sobre todo en el área de comunicación, en el área de periodismo, conseguir trabajo de eso, que era algo que yo quería hacer. Pero es difícil, es complicado, y creo que esa ha sido la parte más frustrante, porque tú dices, bueno, yo no puedo durar 30 años en esto, yo no puedo durar 40 años en lo mismo. O sea, es por eso también, yo creo que eso es una de las cosas también que más ha impulsado Venezuela Inmortal. Porque tú te pones también a revisar el proyecto, y lo que te dice la gente, que te dice, pero yo no entiendo por qué tú no estás haciendo esto con esto, por qué no estás haciendo estas cosas. Y dice, pero es verdad, yo estoy buscando un montón de trabajo, pariendo con los currículos, con los contactos, con las cosas, pudiendo hacer algo que me apasiona y que al mismo tiempo me puede dar trabajo. Bueno, vamos a ponernos a hacer eso entonces. Y a nivel personal, ¿cuál ha sido el mejor y el peor momento siendo migrante? Vamos a comenzar por el peor. El peor, ciertas etapas donde tú te ves en el fondo de todo, donde tú dices, mira, yo nunca hubiese caído en esto, o sea, como que, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero siempre relacionado a lo profesional, o sea, porque, imagínate, yo trabajé hasta en un mayorista de pollos, o sea, entonces era que yo salía lleno de sangre por todas partes, oliendo a muerte, limpiando alcantarillas, y yo decía, pero, o sea, ok, ningún trabajo es malo, pero yo no tendría por qué estar haciendo esto. ¿Por qué estoy haciendo esto? Entonces es una cosa que te preguntas todos los días, pero ¿por qué? ¿Yo qué hice? Y el mejor momento, siendo migrante, cuando pude traer a mi mamá y pude pasear con ella, que ella pudo conocer otro mundo. Y sus objetivos son tan grandes como ambiciosos. Francisco quiere llevar a la Venezuela Inmortal a niveles no solo colosales, sino necesarios para la recuperación de la memoria histórica de un país que ha sido tan golpeado por sus políticos. Venezuela Inmortal necesita, entre los muchos proyectos que hay, pero digamos el bandera, el más fuerte, el punta de lanza, es una especie de arca de Noé de los archivos venezolanos. Hay muchos en Venezuela y en el mundo, pero particularmente los venezolanos están en peligro de extinción. Hay claros indicios y pruebas, evidentemente, de que todo lo que es la memoria histórica del país puede perderse, y creo que eso no le molestaría al gobierno de turno, porque podría escribir la historia a su conveniencia, como lo han hecho tanto durante mucho tiempo, pero este es mucho más fuerte y descarado. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando vuelvas a Venezuela? Mira, lo primero que voy a hacer es acostarme en mi cama, prepararme un café de verdad, darme un paseíto por los lugares que me gustan y bueno, disfrutar de la familia, que eso es lo que más extraña. No todos los venezolanos salen de su país por ser perseguidos políticos, por militar en un partido opositor
o por el capricho de vivir nuevas aventuras o porque se aburrieron de la situación actual en Venezuela. Cuando el socialismo se instala como doctrina, sobran los motivos. Esta fue la historia inmortal de Francisco Pérez Alviares.